Ahora, yendo al tema, nosotros creemos que reducir la jornada laboral siempre es positivo para todos los que trabajamos. Creemos que es muy importante elevar el nivel de bienestar de los trabajadores, mejorar la salud mental, sobre todo después de esta pandemia, y finalmente que tengan una mejor calidad de vida. Proyectos como las 40 horas van en esta línea, pero aquí es tremendamente importante que sean muy bien implementados, seriamente implementados, que significa adaptabilidad, flexibilidad, gradualidad, capacitación y diálogo. Creemos importante conciliar, ¿por qué es importante conciliar la vida laboral con la personal? Primero porque las 45 horas, los trabajadores de este país suman muchas horas más en los traslados. También el tiempo libre de los trabajadores nunca parece suficiente. Según el índice de una vida mejor elaborado por la OCDE, Chile ocupa el lugar 38 de 41 países evaluados respecto al tiempo dedicado al ocio y al cuidado personal. Esto quiere decir que los trabajadores con jornada completa en Chile, en comparación con los trabajadores de los restantes 37 países evaluados en promedio, dedican menos tiempo a las actividades como comer, dormir, recrear, compartir con otros. Según el organismo y según muchos estudios, la cantidad y calidad de vida del tiempo libre son fundamentales para el bienestar general de las personas y pueden generar beneficios asociados adicionales a la salud mental y física. Esto hace también que muchas veces se adopten malas decisiones o políticas públicas, como dar más feriados para el descanso de los trabajadores, o que terminan afectando a las empresas en la productividad. Además, la sobrecarga laboral incide directamente en el estrés de los trabajadores, lo que genera una alta prevalencia en enfermedades mentales, que impacta en ausentismo y en baja eficiencia laboral. Según un informe elaborado por la Suceso, Compin, FONASA y la Superintendencia de Salud en el año 2021, las licencias médicas por enfermedades de salud han tenido un alza en los últimos años. Durante el año 2019, las licencias por enfermedades de salud mental representaron un 23.6% del total de las licencias emitidas. En el 2020, la salud mental representó un 28.7% del total y la reducción de la jornada laboral apunta a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y este bienestar se vería reflejado en una baja en los riesgos de salud, lo que redundaría en menos licencias médicas, obviamente mirándolas y de alguna manera fiscalizando que no se emitan licencias que no deberían, y un mejor desempeño laboral. Ahora, cuando el trabajador tiene más tiempo libre para disfrutar en familia, es de entrón mucho más feliz y impacta positivamente en la actitud al interior de la empresa, enfrenta una semana con mayor positividad, generando mayor productividad y mejor clima laboral. Es más, existe relación inversamente proporcional entre calidad de vida, horas de trabajo y productividad. Hoy día, sin ir más lejos, apareció un informe del Harvard Business que decía que en el fondo, en un estudio de menos de 40 horas, se habían dado cuenta que las empresas tenían mayor productividad porque los trabajadores podían de alguna manera u otra organizar mejor su tiempo y lo hacían de una manera mucho más eficiente y generalmente la concentración durante largas horas de trabajo también al final repercute en un mal trabajo, no en un buen trabajo. Hablando de productividad, en el 2020 el PIB aportado en promedio por cada hora trabajada en Chile fue aproximadamente de $30.4, mientras que en países con jornadas de 40 horas o menos, como Dinamarca,
que tiene uno de 75.4. Esta situación tendría una fundamentación teórica que se conoce como el Wage Efficiency Hypothesis, que es una teoría desarrollada por Cal Shapiro, el Nobel de Economía, Joseph Stiglitz. Los autores proponen que la productividad depende positivamente del salario recibido. No solo un aumento de salario redunda en mayor productividad, eso sí debe ir acompañado de mejores condiciones laborales, clima, buen trato, reconocimiento en lo que realizan, participación de los trabajadores, capacitación y mucha formación, entre otros. Trabajadores más satisfechos en su trabajo tienen mayor disposición a proveer un mayor compromiso y mayor esfuerzo. Ahora bien, como indica un análisis del proyecto de ley 40 horas realizado por el Centro Trabajo y Familia de la ESE Business School, estos datos deben ser interpretados considerando el contexto social, laboral y cultural de cada país. Claves son instancias como esta que permiten dialogar y mostrar las distintas perspectivas y diferentes puntos de vista de los actores involucrados en el mundo laboral. Es importante para esto conversar con los trabajadores, con los sindicatos, con los ejecutivos, con los gremios y las empresas de distintos rubros y tamaños. El diálogo puede fácilmente existir a nivel país, pero aquí hay un punto muy importante que debe ser real. Si no, es letra muerta y hablamos mucho de diálogo, pero no se manifiesta en algo eficiente, constructivo y colaborativo para una buena política pública. El diálogo, lo más importante es que sea una forma de conversación enfocada en entender al otro, en ver cómo yo saco lo mejor del otro o de esa mejor idea, y entender al otro y tratar de convencerlo también que todos, de alguna manera u otra, tenemos nuestra razón por nuestras historias, vivencias y de dónde venimos. Si hay algo que hemos aprendido en la Fundación, que las empresas no son comparables. Que sí se complementan y comparten prácticas, pero no son iguales. Las empresas son organización de personas y las personas son distintas también. Lo podemos ver, lo podemos comparar con un país. Las empresas son como un chiquitito ecosistema que refleja un poco el país, como las familias. Y por esto desde la Fundación creemos que es sano apuntar a una reducción de jornada, siempre y cuando se haga escuchando, tomando en cuenta los actores involucrados, con adaptabilidad, gradualidad, que hablará la Sofía, y mucha formación, porque en el fondo tenemos que tener claro que cada empresa es muy distinta entre sí y en el fondo cada uno se debe acomodar de acuerdo a su forma de vivir y trabajar. Por esta instancia, como dijo Isabel recién, mi nombre es Sofía Rivas y soy la directora ejecutiva de la Fundación Carlos Vial. Bueno, como recién comentó Isabel, nosotros como Fundación creemos que es muy importante avanzar en esta dirección, sin embargo, aprovechamos esta instancia para decir que creemos que es muy importante que la reducción de las 40 horas sea con una adaptabilidad que no implique, eso sí, obviamente, precarización para el trabajador. La flexibilidad o adaptabilidad, tanto para trabajadores como para empresas, es una capacidad fundamental hoy en día. Sin embargo, nos hemos encontrado como Fundación con que muchos dirigentes sindicales o trabajadores asocian este término a precarización. Está más asociada a horas extra que a una modalidad de trabajo que en realidad aporta agilidad, eficiencia y productividad en la organización. En pandemia, gracias al teletrabajo, pudimos ver que aporta también a la conciliación de la vida laboral y familiar. Y por ende termina mejorando la calidad de vida de todos los trabajadores y los chilenos, ya que estos afectan a sus ecosistemas familiares y de amistades. Bueno, la adaptabilidad de este proyecto de ley es clave para no afectar negativamente la productividad del país y para la correcta aplicación de la jornada reducida. No podemos obviar el hecho de que la reducción de jornada puede llevar un aumento de costos para las empresas.
Por ejemplo, con la reducción de la jornada de 45 a 40 horas, el valor de la hora trabajada podría aumentar un 12,5%, lo que implicaría un costo adicional que podría afectar a las pequeñas y medianas empresas. De hecho, una encuesta realizada por la Cámara de Comercio de Santiago a 222 empresas de distintos tamaños y sectores económicos hace un par de meses reveló que un 56% de las empresas consultadas prevé que aumentarán sus costos una vez que se convierta en ley el proyecto, especialmente las medianas, donde esta cifra sube un 60%. También podría acarrear la disminución de las remuneraciones de las nuevas contrataciones. El informe de la Comisión Nacional de Productividad, que analiza el proyecto de ley, estima una caída en los salarios mensuales reales en el rango de 0,5 a 5,5%, aunque el efecto se matizaría bastante si la reforma se hace con gradualidad. Por esto, como fundación, tenemos algunos puntos que hacer aquí respecto a adaptabilidad. Creemos que es primero clave cómo se organiza la jornada, que la jornada no puede ser rígida. Las jornadas deberían ser adaptables a las distintas circunstancias específicas que está viviendo la empresa o los trabajadores. Segundo, podría ser interesante también establecer la duración de la jornada ordinaria de trabajo sobre la base de un sistema promedio de 40 horas, calculando en un periodo de referencia mensual como régimen por defecto en el Código del Trabajo, como es el caso de muchos países OCDE. Si la reducción de la jornada fuese con un promedio mensual, se evita que las condiciones de los trabajadores se precaricen y se evitan consecuencias negativas en temas de empleabilidad o remuneraciones. Importante también, creemos, es conversar y acordar con los sindicatos el número de horas extra anuales que se podría trabajar. Otro punto que nos parece muy importante incluir es que las y los trabajadores afectos a regímenes especiales de duración y distribución de la jornada de trabajo, entre ellos contratos especiales, jornadas especiales, sistemas de trabajo por turno y sistemas excepcionales de distribución de jornadas de trabajo y descanso autorizados por la Dirección del Trabajo, deberían quedar excluidos de la rebaja de jornada y podrían ser pactados con sus respectivos sindicatos. Incluso se podrían incluir nuevas industrias que se podrían ver muy afectadas por esta reducción. Sería bueno quizás analizar que el Código Laboral las incluya. Y también ver la excepción de que se podían incluir algunas pymes en estas jornadas adaptables, ya que como muchos sabemos estos podrían ser los más afectados. Otra pregunta que nos hacemos es qué pasará con las jornadas extraordinarias que fueron acordadas y autorizadas en el marco de una jornada laboral de 45 horas. Según datos de la Dirección del Trabajo, previo a la pandemia habían alrededor de 21.000 resoluciones vigentes al respecto, que comprenden unos 312.000 trabajadores de distintos sectores y tamaños de empresas que tenían jornadas extraordinarias pactadas. Es recomendable que la Dirección del Trabajo prepare una actualización de los procedimientos para autorizar y renovar sistemas excepcionales de distribución de trabajo y descansos. Además, es recomendable que el trabajo se haga con cuidado, se converse y se haga de forma ordenada para evitar la baja en la empleabilidad. Creemos también que debería existir la posibilidad de ampliar la jornada mensual con acuerdo colectivo entre los trabajadores y sindicatos, o en caso solo trabajadores en caso de que no hayan sindicatos, de acuerdo a funciones o tareas, ya que no necesariamente todos los trabajadores requerirán de esta pactación de una mayor jornada. También como fundación creemos que es muy importante que las empresas y la sociedad en general tengan una mirada más orientada a los resultados, no a cumplir determinadas horas. Lo esperable es que esos resultados y metas sean compartidas con los trabajadores, reconociendo así el esfuerzo y aporte de estos. Por último, creemos importante también que se considere incluir la desconexión digital, que hoy en día está en discusión en el Senado, ya que es importante quizás que venga en este proyecto de ley porque es una realidad a la que nos estamos viendo, que nos vemos muy presente hoy en día y que ya existe para los que teletrabajan, pero no para los que trabajan presencial, y como todos sabemos, la realidad es que está pasando y que no hay desconexión digital. Sofía, un segundo, estamos en el tiempo, así que para que redondeen. Sí, por último, de gradualidad, creemos que es muy importante que esta reforma se lleve con gradualidad, que se lleve a cabo, por ejemplo, en un periodo de 5 años, y muy importante es que sea con cambio escalonado. Es decir, que el número de horas que se disminuye por año sea espaciado en el tiempo para que no signifique para la empresa estar haciendo ajustes continuos de turno y le permita adaptarse a la nueva jornada. Por ejemplo, que primero se baje a 43 horas y que en 3 años más se baje a 40. Además, la gradualidad es clave para la productividad y es necesario también invertir en la capacitación de los trabajadores. Para esto se requiere tiempo.
Por último, en los casos de estudio utilizados por la Comisión Nacional de Productividad para analizar el impacto de la reforma de las 40 horas en la economía, en países como Francia, Portugal y Alemania, se destacaron varios elementos que minimizaron los efectos. Por ejemplo, la medida se anunció con años de anticipación, dando la opción de que primero la reducción de la jornada fuera pactada de forma voluntaria entre empresas y trabajadores. A veces se otorgaron también plazos de transición en función del tamaño de la empresa y el impacto esperado en la medida. O como una forma de elevar productividad y compensar los mayores costos laborales, se promovió la flexibilidad laboral, se permitió la reducción del sobrecosto asociado a hora extraordinaria y se entregaron subsidios a las empresas en periodo de transición. Para terminar, queremos felicitar al Ministerio del Trabajo y Previsión Social por el sello de 40 horas. Creemos que va en la dirección correcta, pero queremos enfatizar como fundación que el horario laboral no es todo en una relación laboral y que es importante que cuando se destaquen empresas con 40 horas o menos jornada, también se tomen en consideración otras variables que son igual importantes en la relación laboral al interior de las empresas. Muchas gracias.